Good morning. Buenos días, My name is Bruce Patterson, mi nombre es Bruce Patterson and I'm a Gideon from Boston in the U.S. y soy un Gedeón desde Boston, desde los Estados Unidos. And I'm here this morning because I'm a member of the committee that oversees the Gideon work all around the world. Y estoy aquí porque pertenezco al comité que supervisa a todos los Gedeones en todo el mundo. Mi nombre es Javier Carranza, yo soy Gedeón del campamento de Sevilla y estoy supervisando en lo que es la zona de Andalucía y la zona de Canarias. Y ahora nuestro hermano Patterson va a coger y compartir un testimonio con ustedes. Where is my son? Dice, ¿dónde está mi hijo? These were the words of a Christian mother. Estas fueron las palabras de una madre cristiana. She and her husband had raised their children in the fear of the Lord and taken them to church. Estas eran las palabras de una mujer que había criado a sus hijos en el temor de Dios y se los llevaba a la iglesia. But she had one son who was not following the Lord. Pero tenía un hijo que no estaba siguiendo al Señor. He was not interested. No estaba interesado. He was a rebel, Era un rebelde and many times he was getting in trouble. y muchas veces estaba en problemas. But when he finished school, he joined the army. Pero cuando terminó el colegio, se fue al ejército. His parents were very encouraged. Sus padres estaban muy animados. They said, maybe now our son will get discipline in his life. Posiblemente ahora mi hijo tendrá disciplina en la vida. So he went to basic training. Por eso se fue a entrenamiento básico. He did very well. Lo hizo bastante bien. So well that the army gave him more special training. Lo hizo también que el ejército le dio más entrenamiento, más especializado. And again, he did very well. Y otra vez volvió a hacerlo muy bien. But on the night he graduated, he was killed in a motorcycle accident. Pero en la noche que se graduaba, él murió en un accidente con su moto. And his mother was crying to the Lord, "Where is my son? Y su madre estaba llorando y clamando al Señor que ¿dónde está su hijo? I don't know if I'll ever see him again." Yo no sé si lo voy a volver a ver. About a week later, the army sent home all his belongings. Una semana más tarde, el ejército mandó a casa todas las pertenencias. His mother couldn't bear to look at anything. Su madre ni siquiera podía mirarlas. But as his father was going through his uniform, a little book fell out of his pocket. Pero mientras el padre estaba mirando las cosas del uniforme, un pequeño libro se cayó del uniforme. It was a little Gideon Testament. Era uno de los testamentos pequeños de los Gedeones. And as his father was looking at it, he saw that it was very worn. Y cuando lo estaba mirando se dio cuenta de que el Nuevo Testamento estaba muy usado. And there were verses underlined. Y tenía versículos que estaban subrayados. And then he turned to the back page, Y entonces se fue a la página del fondo, where there is the plan of salvation donde está el plan de la salvación. and a sinner's prayer. Y también la oración del pecador. And underneath that sinner's prayer, he saw the signature of his son. Y bajo esa oración del pecador vio la firma de su hijo. And he rushed to show his wife that, yes, we will see our son again. Y entonces salió corriendo el marido para buscar a su mujer para decir, sí, volveremos a ver nuestro hijo otra vez. So I'm thinking, what would a mother give to know her son was with Jesus? Entonces me pregunto, ¿qué es lo que daría a una madre por saber que su hijo está con el Señor? Probably almost everything she had. Posiblemente todo lo que tenga. But all that was needed was this little word of God. Pero todo lo que hizo falta fue esta pequeña palabra de Dios. So we thank God for the power of his word Por eso damos gracias por el poder de la palabra de Dios and for the mercy of his Holy Spirit that speaks to the heart. y por la gracia del Espíritu que nos habla a nuestros corazones. So thank you for praying for the Gideon ministry. Pero gracias por vuestras oraciones, por el ministerio de los Gedeones. God is answering your prayers. Dios está contestando vuestras oraciones. Amen. Amén. La otra parte os quiero presentar lo que es el ministerio de los Gedeones. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos así rápidamente? El ministerio de los Gedeones, lo primero somos evangelistas.
Somos hombres de negocios, gente que tenemos nuestra propia empresa, o mandos intermedios, ejecutivos, autónomos, pintores, que nuestro propósito como evangelistas es llevar la palabra de Dios a los demás. Esa palabra de Dios la hacemos a través de nuestro testimonio personal, repartiendo ese pequeño librito azul que nos habéis visto que ponemos en lo que decimos las 2H y 3C, que son los hoteles, los hospitales, cuarteles, colegios y las cárceles. Y entonces llevamos y actuamos como si fuéramos comandos. Vamos un momento, hacemos la palabra, dejamos la palabra de Dios y desaparecemos rápido, nos vamos. Y los resultados los recoge la iglesia. Ustedes son los que estáis aquí y esa persona que de alguna manera ha tomado contacto con la palabra de Dios va a ser la que venga a la iglesia y la que va a tener que ser discipulada, la que va a crecer en la sana doctrina. Pero ese es vuestro trabajo, nosotros somos los comandos y como sembradores llevamos la palabra a todos los sitios. Y también ayudamos a iglesias en cómo evangelizar, dando ciertos talleres. Para que hagáis una idea de más o menos en números, estamos aproximadamente en 199 países. La organización lleva 120 años funcionando. Nada más, por ejemplo, hay aproximadamente unos 270.000 gedeones en el mundo. Aquí en España, en el año 2016, porque no tenemos una cifra totalmente actualizada, se enviaron como Nuevo Testamento 6 millones de Nuevos Testamentos para ser repartidos en España. Normalmente este contenedor, los 2 contenedores que se suelen enviar, suelen gastarse en una media de un año, año y medio. O sea que es una labor muy importante de sembrar, y ustedes son los que conocéis. Pero sin la ayuda de vosotros, sin la colaboración de vosotros, sin ustedes involucrarse en el ministerio de Gedeones, nosotros no podríamos hacerlo. Por ejemplo, muchas veces dicen, bueno, yo no cualifico, no, pero conoces a un hermano que sí puede, que haya interés, y si no, las hermanas, si tiene una hermana Gedeón, las llamamos las auxiliares, ellos también nos pueden ayudar a hacer una labor, porque nuestros trabajos no podemos dedicarlos a tiempo completo. Y eso básicamente, así muy rápidamente, es lo que queríamos compartir con ustedes sobre lo que es el ministerio de los Gedeones. Señor, y gracias por todo y por vuestras oraciones otra vez. Que el Señor os bendiga. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Es un privilegio estar en este lugar mientras que los hermanos pasan a recoger la ofrenda. Yo quiero darle la bienvenida a todos, en especial a la familia de Héctor, a Andrés, a Ana Cristina, también a Javi que está por ahí. Bienvenidos a todos a este lugar de adoración. Y yo quiero que nos vayamos directamente a la palabra de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 5 en adelante. ¿Lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roscas y en cisternas. Y algunos de los hebreos que pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Versículo 9 dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas.
me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado en favor a Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te mandó. Padre, gracias por la palabra que tú me has dado primeramente a mí para compartirla. Yo quiero rogarte que tú bendigas esta palabra en los corazones de las personas que lo van a escuchar, no solo aquí, sino también a través de las redes sociales. Abre sus mentes y que tú puedas hablarnos de una manera específica conforme a nuestra necesidad a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Saben, hoy quiero que presten muchísima atención. Es de suma importancia porque Dios tiene algo que decirnos de manera en específico. Dos cosas que yo quería compartir y que quiero que se queden centradas en sus corazones y en sus mentes para que puedan digerirla y llevarla a la práctica, vivirla, que es lo más importante. Lo primero es que no debes apresurarte y segundo, que debemos confiar en Dios. Si analizamos el contexto general de las palabras que acabamos de leer, vemos en el versículo 1, por ejemplo, de 1 Samuel 13, que Saúl ya había reinado 1 año y cuando hubo reinado 2 sobre Israel, escogió 3,000 hombres de Israel. 2,000 estaban con él y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa. Luego más adelante nos encontramos con que los filisteos, los enemigos del pueblo, nuevamente venían a buscar problemas, a pelear contra Israel. Pero ellos no eran, ellos tenían un pueblo totalmente diferente, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Sus enemigos eran totalmente superiores a ellos. Ellos solo eran 3,000 o un poco más, y el pueblo del enemigo era como la arena que está en la orilla del mar. No sé si ustedes han visto la arena del mar, por lo menos así sea en fotos, pero es mucho, es demasiado, es incontable la cantidad de arena que puede haber en la orilla del mar. Pero así era el pueblo, era numeroso, era muy poderoso, era grande. Pero si vamos más adelante en la palabra de Dios, Samuel, en 1 Samuel 10:8, Samuel le habló a Saúl. Dios utilizó a Samuel para que le hablara y le dijo en 1 Samuel 10:8, luego que bajaras delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Pero el versículo 7 anterior dice, y cuando te han sucedido estas señales, haz lo que te viniere de la mano, porque Dios está contigo. Dos cosas fundamentales. Dios estaba con él y le dio unas instrucciones específicas de lo que él tenía que hacer. Dios le prometió que iba a estar con él, Dios le prometió que no lo iba a desamparar. Y a pesar de todas estas cosas, Saúl cometió el error. Dice el versículo 8 que esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Entonces el pueblo se le desertaba. Dice, muchos se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roscas y en cisternas. Si ustedes se acuerdan la historia de José, que sus hermanos lo metieron también en una cisterna. Pero bueno, ahí estaba escondida la gente. Y lo que podemos analizar, el denominador común de la situación que rodeaba a Saúl, no solo la de él, sino la del pueblo, era el gran miedo que tenían. Tenían muchísimo miedo. Tenían pánico, tenían incertidumbre, desconfianza, estaban desesperados, no sabían qué hacer. Antes, si tenemos en cuenta, ni siquiera el pueblo
de los filisteos, sus enemigos, se habían rebelado contra ellos, ni siquiera le estaban haciendo frente, todavía estaban a la expectativa, solo los estaban rodeando, pero ellos, el miedo hizo que ellos salieran corriendo. El miedo se fue apoderando de ellos, hasta tal punto que ya se veían perdidos antes de la batalla. Se veían perdidos, se sentían derrotados antes de comenzar. Por eso se escondían en cuevas, en fosos. Y los que iban tras Saúl, iban, dice la palabra de Dios, temblando en el versículo 7. No sé si ustedes se recuerdan que lo mismo en Números le pasó al pueblo con Moisés, cuando Moisés envió esos espías para que reconocer la tierra de Canaán. Ellos sí fueron y dieron, luego de unos días, de 40 días, le dieron un informe a Moisés y dijeron: la tierra que queremos, en la que queremos entrar, sí, fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella, leche y miel. Pero se centraron se centraron mayoritariamente en lo negativo que en lo positivo. Tuvieron miedo porque el pueblo tenía pánico. Dijo: el pueblo que habita en ella es muy grande, nos van a derrotar, nos van a desintegrar como langostas, en fin. Tuvieron muchísimo miedo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque tanto el pueblo con Moisés y ahora con Saúl les pasó lo mismo. El miedo les rodeó, se apoderó de sus corazones. Se apresuraron a hacer muchas cosas que Dios no les mandó hacer. No confiaron en Dios y esto les trajo muchísimas consecuencias. Y realmente, si pensamos en estas cosas hoy en día, el miedo es uno de los enemigos más terribles que pueda tener el ser humano, porque si no se enfrenta adecuadamente el miedo, puede tener graves consecuencias para nuestras vidas. Cuando una persona que va a emprender un negocio tiene miedo, no lo hace, se frena, se paraliza, porque eso es lo que hace el miedo, paralizarte. El miedo nos paraliza, nos puede llevar a la desconfianza, a la incertidumbre, nos puede llevar a actuar mal o a hacer cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Te lleva a volver atrás en muchas ocasiones. Por eso es necesario que nosotros tengamos presente estas dos cosas fundamentales. Y lo primero es: no debemos apresurarnos. No debes apresurarte. Eso es lo primero que yo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque cuando el miedo toca la puerta, no debemos apresurarnos a hacer nada fuera de la voluntad de Dios, porque pagaremos las consecuencias. ¿Saben? Saúl se apresuró. Saúl usurpó el sacerdocio. Saúl no pudo esperar más y fue contra la voluntad de Dios, fue contra ley, porque él era un rey, él no era sacerdote, no tenía la autoridad para hacerlo, pero presentó ofrenda, presentó holocausto en favor del pueblo. Entonces Samuel le dijo: ¿qué estás haciendo? Has actuado locamente, no hagas esto. ¿Por qué lo hiciste? Y el miedo se apoderó de él. Locamente has hecho, tu reino no será duradero, le dijo Dios a través de Samuel, porque Dios ha buscado otro hombre que tomará tu lugar, un varón conforme al corazón de Dios. El miedo lo llevó a actuar mal. El miedo le robó la fe. Y esa falta de fe lo llevó a la desobediencia. El miedo lo llevó a no ser cuidadoso con las cosas de Dios, a no hacer lo que tenía que hacer y hacer lo que no tenía que hacer. Presentó fuego extraño delante de Dios, usurpó lo que no tenía que usurpar. Tu reino no será duradero. Pagó las consecuencias terriblemente. No habían razones para que Saúl no confiara en Dios. Ya se lo había dicho anteriormente, pero él volvió atrás, tuvo miedo y se apresuró y tomó las decisiones equivocadas. El miedo te hace apresurar. No te apresures. Dios quiere que no tengamos miedo y que si en algún momento de nuestra vida el miedo toca nuestra puerta, a pesar del miedo seamos valientes y no nos apresuremos.
sino que esperemos en Dios. Saúl no confió en la palabra de Dios a través de Samuel, no siguió las instrucciones, menospreció la voz de Dios, desechó la promesa, su fe flaqueó a causa de las circunstancias, del miedo, del entorno, del miedo que tenía su entorno. Tenía miedo de los enemigos, tenía desconfianza. Saúl metió la pata. Se dejó llevar por la inexperiencia, por el miedo a la derrota, por el miedo a la muerte. No fue paciente, se apresuró y no esperó el tiempo de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ¿te has encontrado en una situación parecida en la que se encontró Saúl? De no saber qué hacer. ¿Te has apresurado al tomar alguna decisión? ¿Te has apresurado a hacer lo malo delante de Dios? Si es así, hoy hay solución para estas cosas, pero lo veremos más adelante. Porque podemos aprender de estos pasajes de la vida de Saúl, podemos aprender muchísimo y aplicarlos a nuestras vidas hoy en día, porque esto tiene que ver mucho con nosotros. Si aplicamos esta palabra hoy en día en nuestras vidas, tenemos que tener en cuenta que en la vida vamos a tener o vamos a sufrir adversidades, vamos a enfrentarnos a situaciones muy difíciles, muy complejas, muy duras, que a lo mejor humanamente no las podemos soportar. Pero Dios quiere que no nos apresuremos, sino que hagamos su voluntad, esperemos en Él y más adelante veremos la solución, que es confiar. Nos vamos a ver rodeados en muchas ocasiones de nuestros enemigos, de problemas, de situaciones complicadas, donde el miedo va a tocar a nuestra puerta y la duda, la desconfianza va a querer apoderarse de nuestras vidas, la impaciencia, el tocar y hacer las cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Pero debemos tomar una decisión. Dios quiere que no nos apresuremos, sino que hagamos la voluntad de Dios. Dios no nos ha mandado a escondernos. Dios nos ha mandado a enfrentar nuestros miedos, porque se pueden enfrentar los miedos con la ayuda de Dios. Yo quiero animarles hoy en esta mañana a no apresurarse, a no hacer las cosas como las hizo Saúl. Saúl justificó su pecado. Él dijo, como ustedes no venían, como tú no venías, como los filisteos estaban reunidos y eran muchos, y aparte que lo que quise hacer es implorar el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, cosa que Dios no le mandó que hiciera. Nosotros debemos aprender de esta historia, no debemos apresurarnos a justificar el pecado. Saúl lo hizo, pero tuvo consecuencias. No debemos apresurarnos y tener miedo a las circunstancias, porque van a venir. Aunque esas circunstancias parezcan que acabarán con nuestras vidas, Dios tiene poder para ayudarnos. No nos apresuremos, no tengas miedo de los enemigos, ni de las malas noticias. No debemos apresurarnos a darle la espalda a Dios, que eso fue lo primero que hizo Saúl. Miedo y le dio la espalda a Dios. Hizo las cosas locamente, actuar locamente. ¿Has actuado en algún momento de tu vida locamente, por las prisas? ¿Has tomado alguna decisión que por las prisas te has equivocado y ahora estás pagando la consecuencia? Pues hay solución para esas cosas, pero Dios quiere que nosotros no cometamos en ese sentido errores, que nos mantengamos íntegros, que no actuemos locamente, que no nos apresuremos, porque de la prisa, hay un dicho que dice, de la prisa lo que queda es el cansancio, y Dios no quiere que nos apresuremos a pecar, a hacer lo malo, a darle la espalda a Él. No te apresures a salir corriendo, no te apresures a tomar venganza si alguien te ofende. Dios no quiere que nos apresuremos a irte de su presencia. El día a día tiene sus afanes y en muchas ocasiones nos apresuramos y no tenemos un tiempo especial con Dios. No tenemos un tiempo dedicado, separado para Dios. Pero la Biblia nos insta, nos anima, nos exhorta a seguir haciendo la voluntad de Dios, a no
tomar las cosas a la ligera, no hacer las cosas por las prisas, sino a hacer su voluntad, a no actuar locamente. Por eso, jóvenes, como muchos jóvenes de los que están aquí y no tan jóvenes, piensan que tienen toda la vida por delante. Yo les animo a no actuar locamente, a no apresurarse a buscar pareja solo por tener relaciones sexuales, sino a tomarnos un tiempo, a esperar en Dios y a confiar en Él. No nos apresuremos, es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿En qué situación estás ahora? ¿En qué situación está tu vida hoy? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás actuando en las prisas? Porque no tienes tiempo. Cuando tomas una decisión en tu vida, estás tomando esas decisiones apresuradamente o confiando en Dios. Si te apresuras, pagarás las consecuencias, así como lo hizo Saúl. No te apresures, dice Eclesiastés 13:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El 8:3, no te apresures a irte de su presencia, de la presencia de Dios. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, dice Eclesiastés 5, del 2 en adelante. El versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes, dice la palabra. En el versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. No debemos apresurarnos a las palabrerías necias que de nada aprovechan. No debemos fiarnos por las prisas de las circunstancias. ¿Cuántas veces, conociendo la verdad, no te ha dejado llevar por las circunstancias y has actuado apresuradamente y has metido la pata? Muchísimas, ¿verdad? A lo mejor más de la que no debieras, pero no te fíes de tus miedos, no te fíes de tu corazón, ni de las circunstancias. No tomes decisiones apresuradas, es lo que nos dice esta palabra hoy en día. Y no tengas miedo, porque Dios estará con nosotros. No te fíes de tu prudencia, porque a veces pensamos que la experiencia o los años que llevamos en el Evangelio da una garantía de seguridad. No debemos actuar locamente, no debemos andar con prisas. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos apresurarnos. Dios nos está hablando a través de Saúl que no debemos apresurarnos, sino más bien esperar en Dios, confiar en Él. Y este es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Confiar en Dios todo el tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Toda. Y cuando dice toda, no alguna. Echando todos nuestros problemas, echando toda nuestra ansiedad, todas las dificultades, todos nuestros enemigos, ponérselos en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. No perdáis vuestra confianza, como dice Hebreos, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Confianza en Dios. Dios, ¿verdad que Dios cumple lo que promete? Dios hasta ahora no nos ha desamparado. Hasta ahora no nos ha dejado de sustentar, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Dios envió a su Hijo para ayudarnos. Confía en Dios. Esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. No nos apresuremos a tomar decisiones para actuar locamente. No hagamos las cosas conforme a nuestro parecer, sino confiando en Él, haciendo la voluntad de Dios. Espera en Dios. Confía en Dios en todo tiempo. Primera de Samuel 18 nos habla de que Dios les dio instrucciones, pero él no confió.
Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Y él no esperó, no confió en esa palabra y en la anterior de que él iba a estar de que Dios iba a estar con Saúl, pero él no esperó. Espera en Dios y guarda su camino, dice el Salmo 37. Él te exaltará para heredad de la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, los verás. Confía en Dios. Dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Dios y que en sus mandamientos se deleita. En gran manera no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Él. Nosotros debemos seguir confiando en Dios. Todos y cada uno de nosotros. ¿A cuántos les gustan las malas noticias? A ninguno. Todos nos gustan las buenas noticias, las buenas cosas, pero a veces cuando llegan las malas noticias, cuando toca la puerta la mala noticia, Dios quiere, a través de este salmo, que sigamos confiando en Él. Su corazón está firme, no tendrá temor de malas noticias, confiado está en Dios. Dios está contigo, a pesar de las dificultades. Saúl no confió en lo que Dios le dijo en su momento. Debemos confiar en Dios, no debemos confiar en las actividades, no debemos confiar en la iglesia, no debemos confiar ni siquiera en la oración, ni siquiera en el pastor, porque si confiamos en los hombres podemos fallar, pero debemos confiar en Dios, que Dios puede responder las oraciones, Dios tiene poder para cambiar y transformar nuestras vidas. No debemos depender de las cosas que hacemos, no debemos depender de las actividades a las que asistimos, sino que debemos depender realmente en el Dios vivo y verdadero que puede cambiar nuestras vidas. ¿Tiene poder Dios para cambiar nuestras vidas? Yo creo firmemente que sí. Salmo 37, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Él puede hacer una obra maravillosa en tu vida, pero no te apresures, confía en Él. Dios te puede sanar de tus heridas, pero debes no apresurarte y confiar en Él. Saben, a nuestro alrededor a lo mejor nos veremos envueltos en una situación en la que nuestro entorno comenzará a huir, comenzará a salir corriendo, comenzará a temblar, a tomar el camino más fácil, a esconderse, a tirar la toalla, a hacer lo que creen mejor para sus vidas y para sus familias. Muchos buscarán su conveniencia, sus planes, sus deseos, sus atajos, incluso harán lo mismo que Saúl, justificar lo malo, justificar el pecado. Pero Dios quiere que realmente confiemos en Él, que no salgamos corriendo, sino que no nos apresuremos, no hagamos cosas que después nos vayamos a arrepentir y que tendrán consecuencias para nuestras vidas y nuestra familia, y confiemos en Él. Saúl puso su esperanza en las ofrendas, en el holocausto, que sin eso, ese holocausto, no habría solución. Se olvidó de Dios. Confía en Dios. Dios es el único que nos puede dar la salida, la victoria, la respuesta a nuestras preguntas. Dios es el único que puede seguir cambiando nuestras vidas. Por nosotros mismos, aunque nos esforcemos, podemos cambiar superficialmente, pero Dios quiere cambiar nuestro interior. Quiere que nos despojemos de ese viejo hombre y que nos revistamos del nuevo. Porque el viejo está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Y Dios quiere que nosotros nos revistamos del nuevo, que es conforme a su voluntad. Pero debemos seguir confiando en Él, que Él puede transformar nuestras vidas. Muchos confían, como Saúl, en lo material, en lo que se ve. Ellos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros, como dice el Salmo 20, nosotros en nuestro Dios confiaremos. Nosotros nos levantamos y estamos en pie, porque confiamos en Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y te desampararé. El pueblo, Dios le dijo
esto al pueblo, pero ellos, y a Josué, pero ellos le dieron la espalda a Dios, no confiaron en Él y al final volvieron atrás. Dios es un Dios que cumple lo que promete. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios cercano. Dios, si te promete algo, te lo cumple. No es como el hombre. Dios cumple lo que promete, no cambia, es fiable. Debemos seguir creyendo en Dios. Saben, Daniel se encontró en una situación tan difícil en su vida que por no apresurarse y confiar en Dios, se vio envuelto en una situación tan apremiante que solo le quedó confiar en Dios. Lo metieron en un foso con los leones. Los leones lo lían, pero no lo tocaban. Solo, ¿ustedes han visto a un león grande? Pues este león ni lo tocó, porque confió en Dios. Dice la palabra de Dios, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Él no se apresuró a hacer lo malo delante de Dios, confió en Dios, y Dios le dio la respuesta. Confía en Dios y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Él tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Oseas 12:6 nos habla de que nosotros debemos volvernos a Dios, guardar misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Debemos seguir confiando en Dios, no en el arca de Dios, no en las cosas, no en las actividades, no en el hombre, sino plena y exclusivamente en Dios. Y Dios nos dará la respuesta. Por las actividades que vengas a lo largo de la semana, el jueves o el domingo, no te vas a salvar. El único que salva es la plena certeza, la fe en Jesús, la confianza en que Dios tiene poder para rescatarnos. Confía en Dios, confía en que Dios puede hacer tu milagro, el milagro en tu vida, que es el mejor milagro que Él puede hacer. No depende de lo que hagas, depende de la confianza que deposites en Dios, de la esperanza que pongas en Él. Saúl dependía de que Samuel llegara para tener la victoria. Se olvidó de su confianza en Dios. ¿Y tú? ¿De qué dependes? ¿De los pastores? ¿De la iglesia? ¿De las actividades? ¿O tu confianza está puesta en Dios? Debemos seguir confiando en Dios. Dios siempre cumple. Jesús no confió en las circunstancias. Jesús no se apresuró a la venganza. Jesús confió plenamente e hizo la voluntad de su Padre. Muchos confían en las circunstancias, pero nosotros debemos confiar en Dios. Seamos obedientes a Dios. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que sigamos poniendo toda la carne en el asador y nuestra esperanza en Él. Yo no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, como dice Hebreos 13 del 5 al 6, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por eso yo quiero animarles en esta mañana a no apresurarnos a tomar decisiones, a no apresurarnos a lo malo, a no apresurarnos a hacer las cosas mal, a no apresurarnos a actuar locamente. Si has actuado locamente, hoy es el día de que podemos pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y nos puede ayudar. Dios es el único que puede
rescatarnos. Dios es el único que puede sanarnos. Y aún si no hay sanidad física, si estamos enfermos, si aún no hay sanidad, Dios nos dará la fuerza para confiar en Él, para sobreponernos ante las adversidades. No sé si ustedes o de las personas que me están viendo a través de las redes sociales está haciendo las cosas apresuradamente. No sé si alguno de ustedes está tomando atajos para buscar una pronta salida a su situación. Yo quiero animarles a no apresurarnos, a no volvernos locos, a no comernos la cabeza, sino realmente a confiar en ese Dios vivo y verdadero que ha dado todo para ayudarnos. No nos ha dejado solos, estará con nosotros, dice la palabra de Dios, que no sé si ustedes se recuerdan, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué vivimos de manera, en muchas ocasiones, mediocre? ¿Por qué a veces no hacemos las cosas conforme a su voluntad? ¿Por qué no cambiamos? Porque siempre vamos con prisa para hacer las cosas. Hasta para orar andamos deprisa. No te apresures. Toma calma. A pesar de que otros corran, a pesar de que otros te den la espalda, confía en Dios. Él jamás te defraudará, jamás te dará la espalda. Por eso yo quiero que nos pongamos en pie y que le pidamos a Dios que nos ayude a meditar en estas cosas, a reflexionar en la manera en la que estamos viviendo nuestra vida cristiana. Si estamos viviendo a las prisas, si estamos viviendo con corre-corre para salir del paso, para aparentar que somos religiosos, pero realmente nuestro corazón está alejado de Dios. Dios quiere que nos pongamos serios con sus cosas, que hagamos su voluntad, pero a su manera, confiando en Él, depositando toda nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, que Él es el único que nos puede ayudar en nuestra debilidad, en nuestra dificultad. Él es el único que puede darnos fuerza cuando estamos caídos, ánimo cuando estamos tristes. Él hasta hoy nos ha sustentado, hasta hoy ha provisto para nuestras necesidades físicas y espirituales. Sigamos confiando en Dios. No vivamos de cualquier manera, vivamos de tal manera que nuestras vidas agraden a Dios y vivamos en santidad, que es de lo que se trata. Yo quiero animarles a no hacer las cosas apresuradamente, sino a confiar en Dios y a tomar sabias decisiones en nuestra vida, porque es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que quiero animarles y pedirles que alguien ore para que Dios nos ayude en todas estas cosas, para que Dios nos dé la fuerza necesaria para no vivir de una manera desordenada, para actuar locamente, sino que Él nos dé el ánimo necesario para buscarle a Él en todo momento, para depender de Él en todo tiempo.
rogarte que tú nos ayudes a partir de hoy. Te pedimos perdón porque a veces hemos fallado, hemos hecho las cosas alocadamente, como las hizo Saúl. Hemos tomado decisiones apresuradas en nuestras vidas y a veces pagamos la consecuencia de nuestro mal obrar, Dios. Perdónanos y ayúdanos a confiar plenamente en ti, a buscarte cada día, a contar contigo, a no defraudarte, Dios, a no caer bajo, a no vendernos por unas piezas de plata, Dios. Cuida de nuestros labios, Dios. Ayúdanos a no apresurarnos a meter la pata, Dios. Cuida de nuestros pasos, que nuestros pasos vayan hacia tu confianza, que nuestros pasos no vayan hacia los errores. Ayúdanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.